buenas tardes, estamos empezando un programa más de Detalles VIP aquí en la televisora ASTLTV. Y bueno, yo estoy muy agradecida contigo por estar en contacto siempre todos los martes. Y bueno, nosotros siempre nos damos a la tarea de tener temas extraordinarios para ti. Y bueno, como tú me lo pediste, tenemos nuevamente a Mahatma, que es un maestro que se dedica a la conciencia, a abrir conciencia, y yo creo que a todo mundo impacta esa parte de la información que podamos tener para nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento interno. Y bueno, con ustedes yo le quiero dar la bienvenida a Mahatma y vamos a tocar el tema de la conciencia y de las creencias. ¿Cómo podemos hacer para nosotros cambiar esa parte de nuestras creencias? ¿Cómo romper esos paradigmas que muchas veces nos atoran y nos están obstruyendo en nuestra vida laboral, a la mejor amorosa o mismamente familiar? Y bueno, yo le quiero dar las gracias y la bienvenida a Mahatma. So, thank you so much for to come to again here. De nada. Él, como ya vieron, ya saben, habla inglés, pero bueno, aquí tenemos a una hermosura que nos va a estar ayudando y apoyando en la traducción. Y bueno, yo le quiero preguntar a Mahatma, ¿qué son las creencias? Cuando nosotros tenemos ciertos pensamientos que no nos están ayudando, ¿cómo le podemos hacer para poder evolucionar o cambiar esos pensamientos? What are beliefs and how can we help ourselves with the thoughts that are not good for us? Beliefs are the basis of our thinking. Las creencias son la base de nuestro pensamiento. And more important, Y más importante beliefs aún, are the basis of our action. las creencias son la base de nuestras For acciones. example, Por ejemplo, you look at what you're doing, si ven lo que están haciendo, and you'll notice van a notar some things just repeat themselves que algunas cosas se repiten over and over and over. una y otra vez. ¿Cierto? Cierto. And you notice that you're doing things Y that notan que están haciendo cosas you may not want to be doing. que puede que no quieran estar And even haciendo. sometimes you try to change them, Incluso a veces tratan de cambiarlas and you don't change. y no cambian. And there's a reason. Y hay una razón. The reason is your beliefs. La razón son sus creencias. For example, Por ejemplo, let's say you're trying to become successful digamos que están tratando de ser exitosos in whatever you're doing, en lo que sea que estén haciendo and you have a belief y tienen una creencia that you can't really become successful. de que realmente no pueden ser So exitosos. you try, Entonces lo you intentan, try, y lo and you try. intentan, y And lo nothing. intentan Yeah, and you limit yourself y se limitan a sí because mismos of your belief. debido a sus And creencias. you might say, why would someone believe that they can't be Y successful? pueden que digan, ¿por qué alguien creería que no pueden ser exitosos? Well, there can be many reasons. Pero puede haber muchas razones. Let's say in the past you tried to become Digamos que en el successful, pasado trataron de volverse exitosos and you failed y fracasaron many times. muchas veces. So that develops a Así belief que in you eso desarrolló una creencia en ustedes that you cannot be successful. de que no pueden ser exitosos. Or maybe, O tal when vez, you were young, cuando eran más you weren't jóvenes, doing well in school, no les iba bien en la escuela and somebody told you, y alguien les dijo, you'll never be successful. nunca vas a ser exitoso. And that little thought Y got ese, in your mind, y ese pequeño pensamiento se your les metió a la innocent cabeza, mind, en su mente interna, and you believed it. y lo creyeron. Or maybe O tal vez you think, piensan, if I become successful, si yo me vuelvo exitoso, it's a lot of responsibility to accept. es mucha responsabilidad que uno debe de aceptar. Or maybe O tal vez your mother or father tu were very madre o tu successful, padre eran muy exitosos, but you saw they weren't happy. pero vieron que no eran felices. So then this idea came to you, Y entonces esta idea les vino if you're successful, de que si son you actually exitosos, become unhappy. de hecho se van a volver infelices. So the belief Así que la is creencia controlling your behavior. está controlando su comportamiento. So for example, in Así this que, por case, ejemplo, en este caso, let's say you came very close to success. digamos que se acercaban mucho al éxito. And what would happen Y lo que pasó is that belief would, es que la creencia it would kick in, se empezó a presentarse and there would be a fear of becoming successful, y había un miedo de volverse exitosos or becoming too successful. o de volverse demasiado exitosos. I knew one man, Yo conocí un and hombre he had a fear y él tenía un miedo
of becoming more successful than his de father volverse más exitoso que su padre, for some reason. por alguna razón. So he was growing a business, Así que estaba haciendo crecer un negocio, but he could never grow it better than his father's pero business. nunca pudo hacerlo crecer tanto como más que el de su padre. Let's say you have a belief Digamos que tienen una creencia that you're not worthy of something, de que no son dignos de algo. and then you'll try to achieve that Entonces thing vas a tratar de lograr you unconsciously feel you're not worthy of. esa cosa que inconscientemente sienten que no son dignos de ello, ¿no? And you'll always get the opposite. Y siempre van a obtener lo opuesto. It's a very deep subject. Es un tema muy profundo. One of the most interesting things about it Una de las cosas más interesantes Is that- acerca de este is tema that in the corporate world, es que en el mundo empresarial, where we do our workshops, donde hacemos nuestros talleres, we help people understand what's limiting them, ayudamos a entender a las personas lo que los está limitando and they uncover beliefs y descubren creencias they didn't know they had. que no sabían que And then they tenían. put all the dots together, Y entonces ahora sí que ponen todas las piezas and then juntas they see why they're not y achieving ven por qué no están logrando what they're trying so hard to achieve. lo que están tratando tan fuertemente de lograr. Let's say you lack some self-confidence. Digamos que carecen de autoconfianza So maybe you have given some sales goal, y a lo mejor les dan unas metas de ventas, but inside pero por you dentro don't feel you're capable. no sienten que son capaces. It doesn't matter how hard you try. Y sin importar cuán duro intenten, You always fall short of your goal. siempre se van a quedar cortos para Right. lograr sus objetivos. And you know what to say, Y saben qué you decir, know who to see, saben a quién you ver, know what to do, saben qué hacer, but what's going on internally pero lo que está pasando is internamente affecting your success está afectando su éxito more than anything else. más que cualquier otra cosa. You have the best sales training in the world. Tienen el mejor entrenamiento de ventas en You el have the mundo, best boss in the world. tienen el mejor jefe en el mundo, But inside, pero por dentro you don't believe you can succeed. no creen que pueden tener éxito Or you don't believe you can o deal no with creen certain que kinds of pueden people lidiar con cierto tipo de personas or certain kinds of companies. o cierto tipo de compañías. So that belief Así prevents que you esa creencia les impide from succeeding. tener éxito. Bueno, y ya estamos escuchando aquí la parte de si nosotros tenemos algún tipo de negocio o si colaboramos con una empresa importante y nosotros queremos realizar ese tipo de éxito, se puede decir empresarial o de llegar a un punto donde nosotros tengamos que estar entregando nuevas o buenas cuentas a nuestra labor. Tenemos algo que muchas veces también podría ser causa de esas creencias erróneas que tenemos para no tener un éxito, y yo le quiero preguntar a Mahatma si aquí también se involucra la parte del no merecimiento. If you involve beliefs with the part of like you don't deserve things. What happens? If you have beliefs that you don't deserve something, Si tú tienes creencias de que tú no mereces algo, first thing you want to lo understand primero que quieres entender where those beliefs came from. es de dónde vienen estas creencias. So somewhere along the way in your Así life, que en algún momento en su vida somebody told you something alguien te dijo algo to make you feel undeserving. para sentirte como que tú no merecías algo. Or maybe many people told you O a that. lo mejor muchas personas se los dijeron. Or maybe they didn't tell you that, but you thought they told you O a that. lo mejor ni siquiera se los dijeron, pero ustedes pensaron que sí. And then you feel Y entonces I'm- sienten I'm unworthy of que achieving no soy digno de lograr my goals mis objetivos or better things. o cosas mejores para The mí. problem with that, El problema Is en that esto whatever you believe es que cualquier cosa que crean becomes your reality. se vuelve su realidad. So if you believe you're unworthy, Entonces, si creen que no son dignos de you algo, will create situations van a in your crear life situaciones en su vida to prove you're unworthy. que prueben que realmente no lo merecen. So you'll attract Y people entonces van a traer a personas who will treat you que los van a tratar like you're unworthy. como que no son dignos de algo. Many women, for example, Muchas mujeres, por ejemplo, they feel themselves unworthy or unlovable, sienten que no son dignas de amor and they attract men y atraen a hombres who are incapable of loving them. que son incapaces de amarlas.
Now, it doesn't mean they're Ahora, unlovable. eso no significa que no son dignas de And amor. if they change their beliefs, Si cambian sus creencias, then magically, entonces mágicamente, mystically, místicamente, they attract men van a atraer hombres who can love them. que las puedan amar. Now, it's really interesting. Ahora es muy interesante. You can actually change a person's, you can change the way a person deals with you Tú puedes cambiar la forma en que las personas lidian contigo by changing beliefs about yourself. al cambiar creencias acerca de ti So mismo. if you feel you're Entonces, unlovable, si tú sientes que no eres digno de amor, then your husband or wife will treat you that way. entonces tu esposo o tu esposa te va a tratar así. And if you shift that, Y si tú cambias esto, then they'll treat you the opposite way. entonces te van a tratar de forma contraria. There's a saying, Hay un dicho you treat people, que tú tratas a las excuse me, personas, you teach people tú le enseñas, perdón, a las how personas to treat you cómo tratarte by how you treat yourself. al cómo te tratas a ti mismo. Now, if you feel undeserving or unworthy, Entonces, si tú sientes que no mereces nada o que no eres digno de nada, you'll create all kinds of entonces vas a situations in crear your life todo tipo de situaciones en tu vida where you'll be frustrated donde vas a estar frustrado, because you'll do things to Porque prove your vas unworthiness. vas a hacer cosas que prueben que no eres digno de nada. In my counseling, En mi consejería, and this is a very common problem, y este es un problema muy común, and relationships always end up bad. y las relaciones siempre terminan mal, And what's worse, people end up y hating lo que themselves es peor es que las personas terminan odiándose unas a otras, because they think they're porque bad, piensan que son malas. although no one else may Aunque think they're bad, nadie más puede que lo piense, but they'll think they're bad. pero ellos piensan que sí lo son. So you know, there's a teaching Entonces hay una enseñanza in one ancient scripture called Bhagavad Gita, en una escritura antigua que se llama el Bhagavad Gita, and it says your y mind can be dice your best tu mente friend, puede ser tu mejor amiga or your mind can be your greatest o tu enemy. mente puede ser tu más grande enemigo. So if you think about it, Así que si piensan al respecto, see, in so many cases, pueden ver muchos casos we actually work against our own self-interest. donde trabajamos en contra de nuestro propio interés. For example, if Por you ejemplo, si piensan you're undeserving, que no merecen nada, then you're working against yourself. entonces están trabajando en contra de sí mismos Then we become our own worst enemy, y nos volvemos nuestro peor enemigo. and that's unfortunate, Y eso es desafortunado, but it's very common. pero es muy común. And another problem, Y otro problema, as I was saying before, como lo estaba mencionando where antes, we become out of alignment es que nosotros nos desalineamos with what we want to con lo que be, queremos ser, who we are. con quienes somos. Now, it's really interesting if you think about this. Es muy interesante si piensan al respecto. If you look at ourselves, our Sí. identities as spiritual beings, Entonces, si nos vemos como en nuestra identidad como seres espirituales, the soul is pure, el alma es pura and it's beautiful, y es hermosa and it's full of light y está llena de luz and love. y amor. So now to think Entonces, that I'm bad ahora pensar que yo soy malo is a real contradiction, es una verdadera contradicción, when in essence I'm pure. mientras que en esencia yo en realidad soy puro. It's actually a disease Así to que- think we're bad. Es una enfermedad pensar que somos malos, But at least if we pero al understand menos where it comes si from, entendemos de dónde viene, then we can begin entonces to podemos comenzar shift it around. a cambiarla por completo. So, undeserving, Así que no merecer algo. maybe you have experiences, A lo mejor tienes experiencias unfortunate experiences. desafortunadas, And then you say y something luego like, dices algo así como, nothing good ever happens to me. nada bueno me pasa. And that's dangerous to say that, Y es peligroso decir esto, because you start to create that porque reality, empiezas a crear esa realidad and you start to believe it. y empiezas a creerla. And the more you say it, Y entre más lo the dices, more you condition yourself to más believe it. te condicionas a ti mismo a creer esto. Then rather try to Y en act in a vez way de tratar de actuar de forma where good things happen, en la que buenas cosas pasen, you act in a way actúas en forma to make bad things happen, de que las cosas malas te sucedan. even though you don't know you're doing it consciously, Incluso cuando no sabes que lo estás haciendo conscientemente, because you believe bad things will happen. porque piensas que las cosas malas te van a suceder. So you actually make them happen Así que de hecho haces que sucedan by your own beliefs. por tus propias creencias. Now, Ahora, you want to hear the good news? ¿quieren escuchar las buenas noticias? Everybody,
maybe I depressed you now. A lo mejor ya los deprimí. You identify with what I'm saying. Y se están identificando con lo que les estoy diciendo. But the good news is, Pero las buenas noticias son because we are above our minds, que debido a que estamos por encima de nuestras as mentes, spiritual beings, como seres we espirituales, actually can control our thoughts de and hecho beliefs. podemos controlar nuestros pensamientos y nuestras creencias. So we can ask you a Así question. que podemos hacerles una pregunta. Who decides what you believe? ¿Quién decide lo que ustedes creen? Do you decide what you believe? ¿Ustedes deciden lo que creen? Or was it your mother, ¿O father, fue su madre, teacher, padre, maestro, MTV, your best friend, your worst su friend? mejor amigo, su peor enemigo, Yeah. A movie, una a película, commercial, un comercial, a t-shirt, una playera, an experience, una experiencia, a scientific fact? un hecho So-called científico, supuesto Or do hecho you científico, o ustedes lo deciden. So here's what we Así teach. que aquí es lo que enseñamos. We have workshops, and this is one part of the workshop. Tenemos talleres y esta es una de las partes del taller. This is one of the most profound, I think, teachings out there. Es una de las enseñanzas más profundas. That no matter what has happened in Sin your importar life lo que ha pasado o esté pasando en tu vida, up to this point, hasta este punto, you can tú decide puedes decidir what you want to believe. lo que tú quieres And creer. from today, Y de ahora en adelante, change your life cambiar tu vida by those beliefs, por medio de esas creencias. despite whatever has happened to you. A pesar de lo que te haya pasado. Because you Porque tú are a soul eres un alma within a body dentro de un cuerpo who has control. que tiene el control. You just have to use it. Simplemente tienes que usarlo. You decide. Tú decides. Nothing else decides. Nada más But if decides. you don't decide Pero what si you're tú going to no- believe, Si tú no decides lo que quieres creer, someone else will decide for you. alguien más lo va a decidir. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. That's what's happening to us. Y eso es lo que nos está pasando. Bueno, pues ya escuchamos toda una cátedra que nos dio Mahatma acerca de nuestras creencias y del no merecimiento. Y bueno, nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa y seguimos con la culpa. No te vayas, por favor. En 2 minutos regresamos. Tu propio negocio. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia.
Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Bueno, aquí estamos continuando con nuestro programa de hoy. Yo estoy encantada, espero que tú también estés igual de atento que yo, estoy tan calladita, pero bueno, este tema es súper importante, yo creo que para el crecimiento espiritual de todos nosotros, y no necesariamente espiritualidad quiere decir algún tipo de religión o algo, es nada más abrir nuestra conciencia. Y bueno, yo le quiero preguntar a Mahatma, esa parte de nuestras creencias que nos limitan muchas veces para realizar ciertas cosas, ¿también proviene de la culpa, Mahatma? Are those beliefs that limit us, do they come also from blame? Like, do they have to do with blame? Well, blame is a symptom Okay. of a certain kind of belief. La culpa es un síntoma de un tipo de creencia. Blame is something we use to not take responsibility for our lives. La culpa es algo que usamos para no tomar responsabilidad de nuestras vidas. So it comes from a belief that I'm not responsible. Viene de una creencia de que no soy responsable. You know, it's my mother's fault. Es la culpa de mi madre. It's the government's fault. Es la culpa del gobierno. It's the economy's fault. Es la culpa de la economía. It's my girlfriend's Es fault. la culpa de mi novia. It's too cold today. Hace mucho frío hoy. It's whatever I can find to blame. Lo que sea que puedo usar para echar I culpa. will blame. Voy a culpar. So then if you ask yourself, Entonces, si se preguntan a sí mismos, what would someone have to believe to always be blaming? ¿qué tendría alguien que creer para siempre estar culpando? And this is how you find the belief that's related to the action. Y así es como encuentras la creencia que está relacionada con la acción. You just ask, Simplemente preguntas, you see the action, ves la acción and then you ask, what would someone have to believe to do this? y preguntas, ¿qué tendría que creer alguien para hacer esto? So let's ask the question. Así que hagamos la pregunta. If someone is always blaming Si alguien siempre está culpando someone or something for their failures, a alguien o algo por sus fracasos, what would they have to believe? ¿qué tendrían que creer? Or we can ask you the question. O les podemos hacer a ustedes la pregunta. Whenever you blame, Siempre y cuando ustedes culpen, so what's the belief? ¿cuál es la creencia? So I'll help you. Les voy a ayudar. So we ask the question, all right? I'm blaming, so what's causing me to do this? Ok, sí, estoy culpando, entonces, ¿qué me está causando que haga esto? A fear to accept responsibility for my actions. Un miedo de aceptar la responsabilidad de mis That acciones, could be there. puede que eso sea. A belief that I'm not in control of my life. Una creencia de que no tengo el control de mi vida, Circumstances around me control. las circunstancias alrededor de mí me controlan. Could be a belief that responsibility is painful. Puede ser una creencia de que la responsabilidad es dolorosa So I try to avoid acknowledging my responsibility. y entonces evito reconocer mis responsabilidades. It could be a fear that I'm a failure. Puede ser el miedo de que yo soy un fracaso. In other words, if I could blame you for my failure, that means I'm not a failure. En otras palabras, si yo te puedo echar la culpa a ti de mi fracaso, quiere decir que no soy un fracaso. So if you just ask yourself, you'll see there could be many beliefs behind why a person would be blaming others for their own failure. Entonces, si buscan, puede haber muchas creencias, muchas razones por las que alguien por las que le echamos la culpa a otras personas. And if you remove that belief, not if you remove it, but if you change the belief, Pero si uno cambia esa creencia, let's say for example, digamos por ejemplo, responsibility is good. la responsabilidad es buena. Or let's change the belief to, I am responsible for everything that shows up in my life.
O cambiemos la creencia a yo soy responsable por cualquier cosa que pase en mi vida. Now imagine you had that belief. Ahora imagínense que tienen esta creencia. You wouldn't blame anyone or any circumstance for your failure. No le echarían la culpa a ninguna persona o circunstancia de su fracaso. You would just say, Simplemente dirían, this is my responsibility. esta es mi responsabilidad. And I failed because I did something wrong, or I thought in the wrong way. O yo fracasé porque hice algo mal o pensé de forma equivocada. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Yo creo que es todo el sentido. Y bueno, yo también aquí le quiero preguntar a Mahatma, ¿qué es lo que nos hace tener miedo? Ese miedo al fracaso, o ese miedo que va ligado a la culpa. ¿Cómo lo podemos eliminar? Ese miedo. Why are we fearful to fail, and is that related also to blame, and how can we overcome that? It depends on the person. Depende de la persona. It can be related to many things. Puede estar relacionada con muchas cosas. If I fail, Si yo fracaso, I can make a mistake by thinking I'm a failure. puedo cometer el error de pensar que yo soy un In fracaso. other words, there's a difference between being a failure and failing. En otras palabras, hay una diferencia entre pensar que somos un fracaso y fracasar. Right? I'm not a failure, I just failed doing something. No soy un fracaso, simplemente fallé al hacer algo. And I get up and I find a better way to do it. Y me levanto y encuentro una mejor forma de hacerlo. But if I think when I failed, that means I personally am a failure, Pero si cuando yo fracaso pienso que yo personalmente soy un fracaso, then naturally I wouldn't want to admit I failed, entonces naturalmente no voy a querer admitir que yo fracasé, because that would be very self-destructive. porque eso sería muy autodestructivo. Some people are actually afraid of succeeding. Algunas personas de hecho tienen miedo a tener éxito. And as we were saying, they prevent themselves from succeeding. Y como dijimos anteriormente, impiden llegar a ese éxito. But Se if impiden you- llegar a ese éxito. If you believe Si tú crees that if you fail, you're a bad person, que si tú fracasas eres una mala persona, then obviously you don't want to fail. entonces obviamente no quieres fracasar. Let's say you didn't do well in some of your classes, Digamos que no te fue bien en alguna de tus clases and then your parents were very unhappy. y luego tus padres eran muy infelices. So you identified pain with failure. Así que identificaste el dolor con el fracaso. So obviously you don't want to fail. Así que obviamente no quieres fracasar. So then, yes, as you say, then maybe you would blame someone else just to preserve yourself. Y entonces sí, como dijiste, a lo mejor vas a echarle la culpa a alguien más para preservar tu buena posición. So you don't have to think of yourself as a failure. Y entonces no tengas que pensar de ti mismo como un fracaso. Y bueno, entonces en este caso quiero entender que parte de lo que nosotros como seres humanos tenemos que aceptar es el fracaso y que caer no es malo. Y bueno, una de las cuestiones que van ligadas a todo esto es también el ego, eso de que cómo voy a aceptar que yo me caí o cómo voy a aceptar que yo me equivoqué. Yo creo que lo más sencillo en este caso que nos está explicando Mahatma es aceptar que no pasa nada si nos caemos o si nos equivocamos. Yo creo que es parte de lo que nosotros tenemos que estar practicando. Yo le quiero preguntar a Mahatma si hay una parte del ego que nos impide reconocer esto o aceptar que nos caemos y que realmente pues, no tiene ningún sentido estar negándonos o no aceptar esa parte de que somos humanos y que así podemos avanzar más rápido. I want to ask if there is if ego is involved on this that prevents us from getting over this, prevents us from accepting that it's okay to fail. Yeah, yes, that's a good question. Sí, es una buena pregunta. It's okay to fail. Está bien fracasar. In case you haven't noticed, En caso de que no lo han notado, none of us are perfect. ninguno de nosotros somos perfectos. But unfortunately, Pero we have desafortunadamente many people tenemos muchas who personas find it difficult to accept that. que encontramos que es difícil para ellas aceptarlo. And when we can't accept our imperfections, Y cuando no podemos aceptar nuestras we imperfecciones, kind of try to hide from them. tratamos de escondernos de ellas. Maybe not admit that we've made a mistake. A lo mejor no admitir que cometimos un error. Or we find it difficult to confront
some imperfection within us. O encontramos difícil confrontar alguna imperfección en nosotros. So in progressing in our life, Así que al progresar en nuestra vida and in progressing in self-realization, y al progresar en la autorrealización, there's an important quality that's necessary. hay una cualidad importante que es necesaria. That's called self-honesty. Y eso se llama autohonestidad. And self-honesty is to admit our faults, Y la autohonestidad es admitir nuestras fallas, but at the same time to learn from them. pero al mismo tiempo aprender de ellas. So finding a fault is not bad. Así que encontrar una falla no es malo. What is bad is you don't do anything about it. Lo que es malo es que no hacemos nada al respecto. Or worse, you O just peor become aún. depressed about it. Simplemente nos deprimimos. And so you've discovered something which you could improve, but rather than improve, you just think, I'm bad, and become depressed. Así que en vez de encontrar en algo que podemos mejorar, nos deprimimos y decimos, no, soy malo. So practically everybody suffers from to one degree or another from this. Así que prácticamente todos sufrimos en cierto grado por esto. And there's something interesting that psychologists have found. Y algo interesante que han descubierto los psicólogos A lot of times we pretend to be someone we're not, es que muchas veces pretendemos ser alguien que no somos, because we want to cover up our faults. porque queremos cubrir nuestras fallas, Because we're afraid if people see our faults, porque tenemos miedo de que si las personas ven nuestras fallas, then they won't like us. entonces no les vamos a But agradar. the opposite is true. Pero lo opuesto es lo que es verdad. People who are more open and honest Las personas que son más abiertas y honestas are more likable. son más agradables. And people who are pretentious Y las personas que son pretenciosas are less likable. son menos agradables. Correct? ¿Correcto? Perfecto, perfecto. Bueno, y aquí tomando una parte de los valores que ya Mahatma nos estaba comentando, que es la honestidad, yo le quiero preguntar a Mahatma, ¿qué valores podemos fomentar para romper, por ejemplo, ahorita en el caso de las creencias erróneas que tenemos? ¿Cuáles son los principales valores que podemos estar practicando en la vida diaria? What kind of values can we apply in our lives to overcome these kind of beliefs that don't help us at all? First you have to find your beliefs. Primero uno tiene que encontrar sus creencias, You have to want to change them. uno tiene que querer You have cambiarlas, to want to improve. uno quiere querer And you have to mejorar, see the value y uno tiene que ver el valor of developing a higher consciousness. de desarrollar una conciencia Sí. elevada. See, the problem is, a lot of us are living in fear or resentment, El problema es que muchos vivimos en miedo, en resentimiento, envy, envidia, jealousy, celos, greed, avaricia, and we're not even fully aware that we're living like that. y ni siquiera estamos completamente conscientes que estamos viviendo así. Or maybe we're aware, O a lo mejor estamos conscientes de ello, we may not have a strong desire to overcome that. pero puede que no tengamos un deseo fuerte de superar esto. So improvement always begins with realization of where we're at, Entonces la mejora siempre empieza con una realización de dónde estamos parados, realization how we may be hurting ourselves because of where we're at, una realización de cómo nos estamos dañando a nosotros mismos por donde estamos parados, a desire to improve, un deseo de mejorar and a very clear picture of what we want. y una imagen clara de lo que queremos. So I can speak for myself. Así que yo voy a hablar por mí mismo. There's many things that I want to be, Hay muchas cosas que yo quiero ser, and by be I mean who I am as a person. y ser, me refiero a quién quiero ser como persona. So for example, I want to be more peaceful, Por ejemplo, yo quiero ser más pacífico, sense-controlled, autocontrolado, humble, humilde, kinder. más bondadoso. So these things are important for me. Estas cosas son importantes para If they mí. weren't important for Si me, no fueran I importantes para wouldn't mí, be able to achieve them. entonces no sería capaz de lograrlas. So we have to realize that as human beings Tenemos que darnos cuenta que como seres humanos and as spiritual y beings, como seres espirituales, these higher qualities are inherent within us, estas cualidades elevadas están inherentes en nosotros, but we often give into our lower nature pero con frecuencia cedemos a nuestra naturaleza más baja, because it's easier to just give in than it is to try to elevate yourself. porque es más fácil ceder que tratar de elevarnos. But the consequences are very depressing. Pero las consecuencias son muy deprimentes. For example, Por ejemplo, if I'm angry,
Si yo estoy enojado, the person I'm punishing is myself. la persona a la que estoy castigando es a mí misma. As Lord Buddha said, you're not punished for your anger, but you punish yourself by your own anger. Como dijo el señor Buda, tú no eres castigado con tu enojo, sino por tu enojo. So when we become clear about this, Así que cuando tenemos esto en claro, it becomes a motivational force to change. se vuelve una fuerza para cambiar. And also, when we become clear about how lower consciousness will affect others in a Yes. bad way, Así como también tenemos en claro cómo la conciencia baja va a afectar a otros de forma negativa, then we can think, out of service to others, I should raise my consciousness. entonces debemos de pensar, como servicio hacia otros, debo de elevar mi conciencia. If I'm happy, Si yo soy feliz, if I'm enthusiastic, si yo soy entusiasta, if I'm supportive, si yo apoyo a los demás, you'll become like that also. tú también te vas a volver así. If I'm gossiping, Si yo digo Criticizing. chismes, critico, jealous, soy celoso, very easy to get you into it. es muy fácil que tú también te metas en esta dinámica. So we work in companies to shift from the lower to the higher. Así que trabajamos en compañías para transformar de lo bajo a lo elevado. That's why our seminar is called Shifting the Energy. Por eso nuestros seminarios se llaman Shifting the Energy, transformando la energía. So on a scale of consciousness from low to high, En una escala de conciencia de la más baja a la más you alta, can take the consciousness of a group of people puedes tomar la conciencia de un grupo de personas and uplift it from jealousy to support, y elevarla de los celos al apoyo, from competition to synergy, de la competencia a la sinergia, from de la envy envidia, to becoming a well-wisher, de volverse un buen queriente de los demás. then you can completely transform an Así que organization. puedes por completo cambiar una organización. And they can be many, many times more creative, Y pueden ser muchísimo más creativos many, many times more energetic, y muchísimo más energéticos, many, many times more productive. muchísimo más productivos. And not only that, Y no solo eso, when people work well cuando together, las personas trabajan bien everybody juntas, becomes happier. todos se vuelven más felices. And that's the real secret to success. Y ese es el verdadero secreto del éxito. Be happy. Sé feliz. And envious, jealous people, resentful people Las personas celosas, envidiosas, resentidas, are not happy people. no son personas felices. And it's a vicious cycle. Y es un ciclo vicioso. Because the gossip and the envy is coming from the heart that's not happy. Porque los chismes y los celos vienen de un corazón que no es feliz. And then the more you do it, the less happy you become. Y entre más lo haces, más infeliz te vuelves. So we have to realize the importance of raising our consciousness. Así que tenemos que darnos la importancia de elevar nuestra conciencia. Now, raising our own consciousness Y it's a service to those around us. el elevar nuestra conciencia es un servicio para aquellos que están alrededor de nosotros. And nobody can make any organization better Y nadie puede hacer una organización mejor, than us. más que nosotros. Just like they asked Mother Teresa, said, "What is the problem in the world?" Es como le preguntaron a la Madre Teresa, ¿cuál es el problema en el mundo? So she didn't say it's him or Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia.
Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Or it's this government. Y ella no dijo es él o ella o este gobierno. It's like I asked you, what's the problem in the world? Es como si yo les preguntara cuál es el Then problema you're en el going to mundo. analyze the political situation in the world Van a analizar el problema político en el mundo to find the problem, right? para encontrar el problema, What's the ¿cierto? problem in your business? ¿Cuál es el problema en tu Where you negocio? ¿En donde trabajas? And you'll think, well, it's this guy, or it's this system, O van a or it's pensar, this product is not good. este tipo es el sistema, es este producto. That's not the right answer. Esta no es la respuesta Mother correcta. Teresa told us, or gave the right answer. La Madre Teresa dio la respuesta correcta. So when she was asked, what's the problem in the world? Y cuando le preguntaron cuál es el problema con el mundo, She said, the problem with the world is that I am a sinner. el problema con el mundo es que yo soy una pecadora. So taking that cue, Así que tomando esto como we say, ejemplo, what's the problem in the world? decimos ¿cuál es el problema con el mundo? It's me. Soy yo, Because I'm the only one who can make it better. porque yo soy el único que lo puede mejorar. I know more specifically, it's my consciousness. Y más específicamente es mi conciencia. So it's my consciousness. If everyone in the world raises their consciousness to the level of compassion, kindness, love, support, it's going to be a better world. Si todos en el mundo elevan su conciencia al amor, a la compasión, a la bondad, entonces va a ser un mejor mundo. And political reform that doesn't raise consciousness has limited ability to really change things. Y la reforma política realmente tiene cambios limitados, ¿no? Que no puede cambiar la conciencia. Because laws don't change hearts. Porque las leyes no cambian los corazones. Gandhi said something I really like. Gandhi dijo algo que me gustó mucho. He said, he said, my life is my message. Dijo, mi vida es mi mensaje. So in my workshops, I change the question around a little bit, and I ask, your life is your message, so what's your message? Así que en mis talleres yo lo cambio un poquito y digo, tu vida es tu mensaje. ¿Cuál es tu mensaje? Because our life is like a signboard to the world. Porque nuestra vida es como un letrero para el mundo. So what's your message? Así que ¿cuál es tu mensaje? Don't get near me. No te me acerques. I don't like you. No me agradas. I don't like your country. I don't like your religion. No me agrada tu religión, no me I agrada don't tu like país. your sex. No me agrada tu sexo. Is that your message? ¿Ese es su mensaje? Or is your message ¿O su mensaje es compassion? la You compasión? need help, here I am. Si necesitas ayuda, aquí estoy. So we're all walking signboards. Así que todos somos letreros caminantes. And people read our signs Y las personas leen nuestro letrero because they feel our vibes. porque ellos sienten nuestra You ever vibración. been next to someone and you say, ¿Alguna vez has estado cerca de alguien y dices, I like his vibes? me gustan sus vibras? Or I don't like his vibes. O no me gustan sus I vibras. don't trust this guy. No confío en este tipo. Why? ¿Por qué? I don't know, I just don't feel No good sé, around pero no you. me siento bien alrededor de él. That's the signboard. Ese es un letrero. Our life is our message. Nuestra vida es nuestro mensaje. What's your message? ¿Cuál es su mensaje? So this is so important because we're affecting everyone around us. Así que esto es muy importante porque estamos afectando a todos alrededor de nosotros. If you see the Pope, Si ustedes ven al Papa, you feel uplifted. uno se siente, si vemos al Papa nos sentimos elevados, His consciousness is higher, porque su conciencia es más elevada and it's affecting your consciousness. y está afectando su conciencia. It works in a positive way, it also works in a negative way. Funciona de forma positiva y negativa. Y bueno, yo estoy muy emocionada y muy contenta por todo lo que nos está compartiendo Mahatma. Y tuve el gran honor de acompañarlos en un seminario que dieron el viernes pasado, en el cual decía Mahatma, alégrate del que tiene, alégrate del que es feliz. Y yo creo que eso fue una de las cosas más impactantes que yo me llevé en el seminario, porque muchas veces estamos acostumbrados a decir, bueno, ¿cómo le haría? O a preguntarnos otras muchas cosas, pero cuando de verdad nosotros nos alegramos
con la fortuna de los demás, con la felicidad de los demás, yo creo que es esa energía misma que vamos a traer a nuestras vidas. Y bueno, para cerrar, tenemos ya nada más 5 minutos y yo le quiero preguntar a Mahatma, ¿qué una dinámica que nos pueda compartir cuando da los seminarios para las empresas? ¿Cuál es así como uno de que tenga mayor impacto o que nos pueda él compartir en 5 minutos? What is a workshop in 5 minutes? Can you share with us what workshop would be best for like enterprises, Yeah, for the well, companies? well, I'll tell you a little history about myself and how I developed this. Les voy a decir una historia de mí mismo y de cómo desarrollé esto. I had my own experience in self-realization. Yo tuve mi propia experiencia en la autorrealización. I read many books, attended many workshops. Leí muchos libros y asistí a muchos talleres. I was already teaching Eastern Y philosophy. ya estaba enseñando la filosofía oriental. And one thing I learned early on Y una cosa que aprendí is that a little bit of wisdom es que un poquito de sabiduría can change your life. puede cambiar tu vida. That most people are watching TV instead of reading books. Y la mayoría de las personas están viendo la televisión en vez de leer libros. Or they're reading books, Facebook, right? O están leyendo libros, Facebook, ¿verdad? So when I began to work more on myself, Y cuando comencé a trabajar más en mí mismo, I saw how much it was helping me. vi cuánto me estaba ayudando. So I was already teaching. Así que yo estaba enseñando. At that time I decided that if I can be with people for 10, 20, 30 hours, then I can really change them in ways that they couldn't change just by change to say how life would change us. Y en ese momento me di cuenta que si yo pasaba 10 o 20 horas con las personas, entonces yo los podría ayudar a cambiar de formas que ellos mismos no pudieran hacerlo, ¿no? So the first workshop I developed was a workshop on forgiveness. Así que el primer taller que yo desarrollé fue un taller sobre el perdón. And what I realized is that many people are Y lo que me carrying di cuenta resentment. es que la mayoría de las personas For 10, están cargando 20, 30 resentimiento years. por 20, 30, 40 And años they don't know how to get rid of it. y no saben cómo deshacerse In de that él. 15 hours, Y en esas 15 horas we get rid of it. nos deshacemos de esto. We transform resentment into love, Transformamos el resentimiento en Compassion. amor, en la compasión, forgiveness. en perdón. So from that Así que de idea, ello, de esa I idea, was encouraged fue alentado by a corporate consultant. He said, take what you're doing in this transformation of negative to positive and bring it into the corporate world because they really, really, really need it. Fui motivado por un consultor empresarial y me dijo esto de cambiar la energía de lo positivo a lo negativo, perdón, lo negativo a lo positivo, entonces tiene muchos buenos efectos y dijo que sería muy bueno llevar esto a las compañías. So then I developed a workshop which would help transform people's health, their emotions, their mind, their intelligence, their Seven points. consciousness, ego, and spirit. 7 points. Así que desarrollé un sistema en el que las personas pudieran cambiar su forma de pensar, su mente, su ego, sus emociones, la parte espiritual. Son 7 puntos. So for example, let's say Así que, por ejemplo, digamos I'm able to help someone control their mind. que yo puedo ayudar a alguien a controlar su mente. So now they can direct their life exactly as they want it. Ahora pueden entonces dirigir su vida de la forma en la que quieren. But they have a very big ego. Pero tienen un gran ego. So now they're more determined than ever. Pero ahora son más determinadas que nunca. They're more focused than ever. Tienen más enfoque que nunca. But they're creating a disaster because of their ego. Pero están creando un desastre debido a su ego. So I realized if I only work on one level, Así que me di cuenta que si solo trabajaba en un it's nivel, not balanced. no está balanceado. So, for example, O por ejemplo, we help people ayudamos a las personas emotionally to mature emocionalmente a so madurar they can control their anger, para que puedan controlar su so they're more enojo in touch with their emotions, y que estén más en contacto con sus emociones. and they're not forced to act by their emotions, but they Y act no estén consciously. forzados a actuar por sus emociones, sino conscientemente. But they have terrible health. Pero tienen una So they salud don't have the terrible. energy to work properly, and their mind becomes weak because their body's weak. Entonces no tienen la mentalidad para trabajar correctamente y su cuerpo se debilita. So I call this course Shifting the Así que Energy. le llamo a este curso Transformando la Energía. And
I say that this workshop changes everything Y yo digo que este taller lo cambia todo, because it deals with every level of existence that we live on. porque lidia con cualquier nivel de existencia con el que lidiamos. And I guarantee it will change everything. Y les garantizo que lo va a cambiar todo. Ay, bueno, pues está muy atractiva la parte de la metodología que ha desarrollado Mahatma Das. Y bueno, yo creo que esas 15 horas pueden ser pues determinantes en toda la vida de nosotros, los seres humanos, que estamos aquí lidiando con nuestro ego, con nuestras creencias. Y bueno, también si tenemos algún tipo de negocio, yo creo que nos puede ayudar muchísimo. Y bueno, pues ya estamos a punto de concluir. Yo le quiero dar las gracias a Mahatma. Thank you so much for to be here again. You're welcome. I'm happy you invited me back. Que me da gusto que me hayan invitado de vuelta. Bueno, y yo espero que a ustedes les haya gustado. Ya tenemos aquí los números telefónicos, no sé, ¿cómo los pueden contactar? Nos ¿A pueden través de la contactar página? a través de la página, a través de nuestro correo y a través del teléfono que pusimos en pantalla. Por favor, no duden en contactarnos para cualquier cosa. Bueno, pues yo los veo dentro de 8 días, los martes, ya saben, de 5 a 6. Me despido de ustedes. Silvia, Santiago, gracias por estar aquí. Thank you so much. To say some words? Thank you for having me. Gracias por And, tenerme aquí. I'd love to work with all of you Y me encantaría trabajar con todos in one of our ustedes workshops. en alguno de nuestros Just talleres. contact us and we'll tell you about it. Contáctenos y les vamos a contar más al And respecto. we'll see if it works for you. Y vamos a ver si funciona And, para we'd be ustedes. so happy to help you. Me encantaría ayudarles. We're just here to serve you. Estamos aquí solo para servirles. And I've got 45 years of teaching. Y tengo 45 años de enseñar. And I can help you avoid many mistakes. Y yo les puedo ayudar a evitar That we muchos all make. errores que cometemos, evitar cometer muchos errores que Enlighten- cometemos, And enlighten you with wisdom that will make your life so much better. iluminarlos con sabiduría que va a hacer su vida mucho mejor. Ok. Bueno, gracias. Les mando un abrazote y nos vemos la próxima.